Creo que las marcas cada vez son más personas, entonces yo tenía muy claro que la gente me tenía que conocer. Creo que es difícil en el contexto actual empezar negocios desde cero, por eso creo que comprarlos es mucho más rentable que montarlos desde cero, ¿no? Si no vinimos a disfrutar cada día y a levantarse con esa hambre, es un poco incompleto. Una cosa es tener visualizaciones y otra cosa es ganar dinero. Tener atención no significa ganar dinero. Me encantaría decirte que tenía un plan súper definido y que todo salió como lo tenía planeado, pero la realidad siempre te da un puñetazo en la cara. Decisiones difíciles, errores y aprendizaje. Un antes, un durante y un después. ¿Qué hay detrás del negocio? Bueno, bienvenidos a otro episodio más de Detrás del Negocio. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial, como todos los que pasan por aquí, pero en este caso es Toño. Bienvenido, Toño. Muchas gracias. por participar. La verdad que teníamos muchas ganas de invitarte, estamos viendo todo tu contenido en redes y bueno, para saber un poco más de ti, qué hay detrás de lo que estás montando y bueno, poder aprender algo capaz en el medio. ¿Querés contarnos un poco quién sos, a qué te dedicas? Bueno, yo diría que soy un tío muy curioso. Soy hijo de empresarios. Mi padre... Me gusta... Tiene poco mérito porque hablar de la historia de mi padre como parte de mi historia, pero la verdad es que no se puede explicar mi historia sin explicar de dónde vengo. Soy hijo de empresarios de toda la vida. Mi padre es de un pueblo muy pequeño de la montaña de León que se llama Figuera. Y cuando tenía mi edad, se creyó demasiado listo, dejó de ir a la universidad y se puso a trabajar en la empresa de sus padres, que era una empresa de limpieza. Y a los 2 3 años, pues tenía disparidad con sus padres, era una empresa que ya tenía unos 50 empleados y decidió una cosa muy rara, que es comprarle la empresa a sus padres. Entonces, mis abuelos se prejubilaron muy pronto y mi padre compró una empresa que tenía 50 empleados en los años 70 en España y lo que pasa es que tuvo mucho mérito porque consiguió escalar este negocio desde 50 empleados a más de 16.000. La empresa se llama Grupo Norte y es un grupo que a día de hoy ya no existe, pero se dedicaba a la limpieza, a la seguridad, al trabajo temporal. Era una empresa que se llama Facility Service. Entonces, pues todo ese espíritu de ser empresario desde cero, yo lo he nacido. Lo heredaste, digo, es difícil. Sí. Está muy bien para mí el contexto de dónde viene uno porque digo, agiliza mucho el ADN de qué mamaste de pequeño. Sí, entonces esto me hizo ser súper curioso. Soy un tío muy curioso. Cuando vengo aquí a un negocio ya me has visto que estoy preguntando, oye, ¿y las cámaras y tal? ¿Y cuánto has invertido aquí? Porque me interesa mucho. Es para mí algo muy natural. Entonces yo tomé una carrera un poco diferente a mi padre, que básicamente yo creo que cuando eres empresario y asumes tantos riesgos y has visto todos esos problemas que se generan, intentas a tus hijos, cuando tienes una vida más acomodada, llevarles por otro camino. Entonces, yo he tomado ese camino un poco más seguro, pues he tenido trabajos muy bien pagados, empecé en consultoría, luego hice banca de inversión y luego poco a poco pues fui buscando esa vena emprendedora en mí. Primero monté una startup que no tuvo éxito, que era un marketplace para comprar y vender negocios digitales, así que es algo que llevo buscando y persiguiendo desde hace tiempo, y luego a partir de ahí pues empecé a trabajar para empresas como autónomo. Y he estado 3 o 4 años y ahora pues desde hace 6 meses pues he montado una cosa que se llama relevo familiar, que básicamente la oportunidad que nosotros vemos en España es que en los próximos 15 años más de 750.000 pymes se van a jubilar y que no tienen relevo. O la mayoría, bueno, el 92% de ellas no tienen relevo. Entonces, pues estamos intentando buscar cuáles los servicios y cómo vamos a participar en este mercado. Es una introducción un poco larga, pero... No, no, para nada, no estamos justamente hoy estamos para profundizar y entender, bueno, qué hay detrás, ¿no? De una idea, de un negocio, de un emprendedor y los desafíos que conlleva emprender, que son altos y hartos y están en todos lados, ¿no? Entonces, desde ahí, hoy tu contenido, digo, ves cosas muy variadas, ves farmacias, McDonald's, tartas de queso, hamburguesas.
¿Y cómo conducís todo eso o cómo lleva todo eso a tu plan personal de emprendedurismo? Sí, o sea, ¿qué me pasó a mí? Yo tenía muy, muy, muy claro desde hace 2, 3 años que los nuevos negocios no se iban a construir desde tener grandes oficinas, gastarse mucho dinero en marketing. Creo que las marcas cada vez son más personas. Entonces, yo tenía muy claro que la gente me tenía que conocer y me tenía que posicionar de alguna manera. Entonces, yo empecé a hacer vídeos pues un poco más técnicos de qué significaba comprar y vender negocios y no los veía nadie. Esa es la realidad, los veían 300, 500 personas. Entonces, pues rodeándome un poco de gente e invirtiendo miles de euros en formación, pues empecé a ver, oye, ¿cómo podía llegar a un público más masivo? ¿Cuáles son ideas que, que pueden llegar a todos estos públicos? Y empecé a montarme mi propio equipo, porque al principio tenía una agencia y fue un poco más complicado. Y cuando me monté mi propio equipo y lancé estas ideas más genéricas, pues un día se me ocurrió una idea de montar un vídeo de cuánto cuesta montar un McDonald's, pero montarlo en el McDonald's. Y bueno, otra cosa que quiero decir para que quede súper claro, esta idea no es mía. Muy bien. Esta idea es copiada. Hay una persona que se llama Jaime Swap, que espero que le pasen este clip y lo vea. Es un tío que también hace vídeos analizando empresas y cuánto se gasta cada uno. Vi su contenido, me gustaba, creo que para lo que yo quería hacer tenía sentido y cogí las cosas que me gustaban y yo creo que ahora tengo mi propio estilo. Entonces, simplemente por explicar esto un poco más, pues en los primeros vídeos, pues hay gente que me decía, hostia, eres la copia de esta persona. Y había cosas que se asemejaban, pero a día de hoy nadie me dice que soy él, porque yo ya tengo mi propio estilo y mi propia marca, ¿no? Y, digamos, hoy emprender en España es un terreno complicado. Mm. eh, digamos, es algo para valientes, digo yo. ¿Cómo detectaste esto? O sea, hoy con todo este contenido que hablas de inversiones, de compra de empresas, de lo que genera, de lo que gana, eh, ¿crees que estás abriendo un poco el melón de gente que no lo veía de esta manera? ¿O qué percepción tenés, digamos, del contenido y del público? Mm. A mí el melón que me gustaría abrir es que no hace falta montar un negocio, que es mucho más inteligente comprarlo. Ese para mí es el melón que hay que abrir porque yo cuando he sido más joven tienes esa vena creativa de montar algo que nadie ha montado antes. Pues ahora es la inteligencia artificial, pero en su momento era vender por internet. Es como que intentas buscar tu propio camino, pero a mí me gusta siempre poner un símil que es la mayoría de personas que estamos en Madrid, ¿no? Que se compran una casa en Madrid, se compran un piso en un edificio que lleva construido 40 años. ¿Por qué no cogen y dicen, no, solo quiero vivienda nueva? Pues lo mismo que pasa con los edificios, creo que pasa con los negocios. Tiene muchísimo más sentido comprar una panadería que tiene sus clientes y lleva 20 años funcionando que montar tu nueva panadería de moda. Porque las probabilidades de que te pegues un castañazo son bastante altas, porque tienes que pagar un traspaso, una reforma, la gente no conoce tu marca. Entonces, para mí no tiene sentido. ¿Es menos sexy? Sí, pero es que vas a ganar más dinero. Es práctico. Sí. De hecho, digo, con nosotros, con todo lo que tiene que ver con franquicias, vamos en línea con eso, digo, en tratar de reducir el riesgo, porque equivocarse en el mundo de los negocios puede ser muy costoso y por sobre todo te puede llevar un tiempo que, digo, es muy finito, es lo único que es finito y que no vas a poder volver a conseguir. Entonces, antes de equivocarse, a menos que seas esa persona creativa que tiene ahí una gana de inventar algo que ves muy claro, pero aún así seguramente los errores van a estar ahí y cuando compras un negocio con funcionamiento o una franquicia, digo, la verdad que vamos reduciendo el riesgo al mínimo. Sí, estoy completamente de acuerdo. O sea, comprar un negocio, montar una franquicia, me parecen las dos buenas alternativas. Creo que tienen sus ventajas y desventajas. Las franquicias, pues a veces tienes más control, puedes tener menos margen. Comprando un negocio también vas más sin salvavidas. Entonces, depende un poco cuál sea tu perfil de riesgo, pues podría recomendar una u otra, pero desde luego que son dos muy buenas alternativas y sobre todo que yo no quiero vender el relato de que en España se pagan muchos impuestos, de que es muy difícil y tal, que sucede, o sea, ser empresario es difícil, pero
nosotros decidimos vivir aquí libremente. Entonces, si decides vivir aquí libremente, tienes estas normas, entonces hay que aprovecharlas y hay muchas oportunidades, que hay muchos empresarios que están ganando mucho dinero. No todos se conocen, pero eh, lo que me gustaría contar es que para montar un negocio que gane dinero no necesitas ser de inteligencia artificial, que puedes estar limpiando fosas sépticas o haciendo mantenimiento de extintores y son negocios súper escalables y súper rentables. Total, digo, a nosotros nos pasa que también tenemos una vertical que le permite entrar a gente en negocios en funcionamiento. Y la verdad que rendimientos del 20% sobre una inversión son totalmente alcanzables, luego de pagar todos estos impuestos que existen, ¿no? O sea que claramente hay una buena ventana de oportunidades para quien claramente quiera hacer algo más y salir un poco de la zona de confort, ¿no? Hablando un poco de de vuestro modelo, yo creo que las ventajas que tiene es la liquidez. Porque cuando tú compras un negocio, es difícil salirte de él. Los traspasos no son tan evidentes y hay un tema de la dependencia del fundador que si quieres luego lo tocamos, Ujú. que es cuánto depende el negocio o la marca de ti, pero yo creo que vosotros lo que ofrecéis es liquidez. Es decir, oye, yo no hace falta que me compre la franquicia entera, puedo comprar una parte y lo bueno es que si tú tienes un pool de inversores, pues puedes ir cambiando unos por otros y los vas reciclando. Y aparte de que a vosotros eso os salga atractivo porque puedas cobrar comisiones por entrar y salir, para ellos les das liquidez, lo cual hace que pues una persona, mi opinión, debería de tener inversiones en diferentes palos, pues oye, puedes invertir en bolsa, puedes invertir en inmobiliario, pero creo que también tener una exposición a negocios es bastante interesante. Entonces, si no tienes el tiempo para la gestión, pues participar en otras cosas que obviamente pagas sus fees, no es tan rentable como tener tu propio negocio, pero también te permite tener más tiempo para invertir en otras cosas. Y diversificarlo, digo, y poder invertir una parte pequeña de distintos rubros. Entonces, la verdad que sigue bajando el riesgo. Y es verdad, esto de la liquidez nos pasa. Digo, ya tenemos casos que han entrado al costo, salido al valor, y no solamente en el ingreso del dividendo, sino en la venta de su activo, vuelven a hacer hasta, te diría, he visto rendimientos de un 50% en año y medio, de entrada y salida, con los dividendos en el medio. O sea que claramente ahí hay una oportunidad para quien busca un poco más, quien sale un poco de lo tradicional, que se está empezando a abrir. Volviendo un poco a lo que estás haciendo de ver negocios tan variados, ¿qué me puedes decir que te haya llamado la atención desde afuera, capaz que no lo esperabas y digas, este dato me rompió la cabeza de lo que encontré? Bueno, diría que los costes laborales en España son muy altos. Y, y digo costes, no salarios, que son cosas diferentes. Sí, sí. Em, Los salarios son bajos, al final. sí, sí, O sea, el coste es el que termina. sí, yo creo que eso es una faena. Es una faena porque hace que los emprendedores tengan que ganar mucho dinero para que empiecen a contratar y empiecen a pagar salarios dignos a, a sus trabajadores, porque al final, oye, un empresario tiene una inversión, tiene un riesgo y tendrá que recuperar su dinero algún día, ¿no? Entonces, creo que es difícil en el contexto actual empezar negocios desde cero. Por eso, volviendo un poco a, a lo que decía al principio, por eso creo que comprarlos es mucho más rentable que montarlos desde cero, ¿no? Y esto digamos, el concepto del relevo familiar Sí, en pymes familiares. Detectaste, me dijiste, 750.000 empresas sí, en España. ¿De qué rubros son? ¿De todo tipo? sí. ¿Qué Bueno, encontrás? si quieres te cuento un poco los números que nosotros hemos estado haciendo Vale, internamente. por favor. Al final en España ahora mismo hay como 3,3 millones de empresas. Si quitamos las mega empresas y quitamos los autónomos, que son como 1,8 millones, nos quedamos con 1,5 millones. Entonces, de ese 1,5 millones, si cogemos las empresas que el dueño tiene más de 55 años a día de hoy, son 750.000. Y si luego de esas quitamos las que tienen menos de 3 empleados, que para mí una pyme que tenga menos de 3 empleados no deja de ser un autónomo, Ujú. estamos en unas 300, 400.000.
Y esas son el número de empresas, y estoy hablando sin que sean rentables, que hay empresas rentables y empresas que no. Pero de esas, ahí hay que empezar es donde nosotros vemos las oportunidades y las hay, sobre todo, donde no están mirando la gente. Por ejemplo, hay una empresa que nosotros estamos vendiendo, una empresa del sector eléctrico, facturan 1 millón y ganan 400.000 euros al año. Que está en un pueblo de Huesca, en la montaña. Claro, ¿cuántas personas conoces que se quieren ir a vivir a Huesca? Pero es que además esta empresa la están vendiendo entre una vez y 3 veces. Es decir, más o menos, pongámosle 2 veces. Ok. Entonces 800. dices, oye, ganan 400, la venden por 800, en 2 años me pago el negocio. Dime qué inversión con un negocio. Esta empresa empezó en los años 80, ¿vale? Que no estamos hablando de algo nuevo, una moda o sí, sí. La nueva criptomoneda o el nuevo pelotazo, ¿no? Estamos hablando de un negocio que tiene empleados, es pequeña, tiene 10 empleados, pero digo, ostras, un electricista que ahorre un poco de dinero y que se asocie con otro, se van allí y van a vivir mucho mejor que en cualquier ciudad grande de España. ¿Qué servicio dan? Digo, ¿es Pues, electricista? sí, ¿A qué nivel? hacen en las comunidades, hacen toda la gestión de mantenimientos eléctricos, instalaciones de placas fotovoltaicas y tal, y luego creo que hacen también algunos temas de fontanería, si no me equivoco. Mira, interesante, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Y cómo puede pasar? ¿Qué análisis haces de que una empresa con esa rentabilidad no tenga relevo o no tenga compradores? ¿Es un problema de visibilidad? ¿A qué se lo adjudicas? Buah, estás abriendo muchos melones, ¿eh? Pero si quieres, intento dividirlos un Vale. poco. Primero por el lado del vendedor, ¿vale? Porque esta empresa se vende, ¿no? Es un matrimonio que tiene 70 años y tienen hijos. Y estos hijos no se quieren dedicar al negocio. Pues uno de ellos es piloto de avión. Otro es ingeniero y trabaja en Madrid. Pues ninguno de ellos han decidido pues su vida personal, se han casado con otras personas y dicen, oye, no quiero vivir en Huesca. Y digo, para mí me parece una decisión financiera horrible, pero es un problema. Entonces, cerrar una empresa en España es muy caro, porque tienes que indemnizar a los trabajadores, tienes que pagar contratos, el cierre de los contratos que tienes en vivo, alquileres, tienes que malvender el stock que tengas y luego tienes que pagar todos los gestores, notarios, impuestos, o sea, cerrar. Esto quiero que quede muy claro, cerrar una empresa en España no es gratis. Cuesta a veces cientos de miles de euros. Entonces, es mucho mejor vender el negocio y sobre todo quitarte de todos los problemas. Entonces, son los problemas que tiene el comprador, perdón, el vendedor. El vendedor. El comprador tiene otros, que es, primero, que no tiene acceso a financiación bancaria, luego diría que no tiene acceso o no tiene formación de cómo se compra esos negocios, y a veces diría que a veces no sabe llegar al empresario que está en venta. Hay un problema de mismatch, ¿no? Falta un poco como el Tinder de las empresas, ¿no? Que de hecho es una de las cosas que estamos intentando. Buena idea. Sí, no. Nosotros, de hecho, nos hemos dado cuenta de que en la parte muy abajo del mercado tiene sentido de una manera muy manual, nada sofisticado, pero que merece la pena conectar esa oferta y esa demanda. Nosotros ahora mismo tenemos un canal de WhatsApp, lo hemos abierto ayer, se han unido 400 personas. Entonces, vemos que a partir de eso, pues se irán generando esos matches, porque como te digo, es que hay muchas empresas que se van a jubilar en los próximos años. Otro segmento, o sea, electricidad fue uno. ¿Tenés Sí. otros más como para ejemplificar, para que nuestra audiencia entienda un poco de qué puede ir la compra de empresas Muchos. de todo tipo? Muchos. Lo que pasa es que yo me especializo en algunos en concreto. Ok. Hay muchos, pero diría, mira, si quieres voy a decir los que no hago primero, Vale. que es más fácil, y luego te explico los que sí que hago. Tecnología no hago, puramente tecnología. Ya intenté montar un marketplace de tecnología y ahora mismo con la inteligencia artificial, a mi modo de ver, tienen pocas barreras de entrada, entonces es difícil que estos negocios tengan ventajas competitivas a largo plazo. Segundo, no hago nada relacionado con inmobiliario porque no soy bueno en inmobiliario, entonces no lo hago. Y hay muchísima gente haciéndolo también. Exacto. Luego, otra cosa que no hago, la parte sector sanitario.
por dos cosas. Uno, porque las valoraciones son altísimas y otro, por desconocimiento. No soy un gran experto del sector sanitario y los múltiplos que se están pagando son una locura. Entonces, muchas veces estas empresas que yo puedo ayudar no tiene tanto sentido que sea yo el que hable con ellas. Y, digamos, ¿cómo haces algún tipo de análisis para entender, volviendo al caso de esta empresa Sí, de 400.000 de beneficio, sí. digamos, ¿qué de todo ese beneficio depende de ese dueño, de ese ejecutor de hoy? Porque, digo, en los números todo puede llegar a cuadrar y luego cuando aparece un comprador nuevo, ahí me parece que un riesgo también que hay que medir. Sí. Yo cuando analizo un negocio, analizo solo dos cosas. Y quiero decir dos cosas para que quede claro. Analizo cómo genera caja el negocio y la dependencia del fundador. Esas son las dos cosas que miro. Luego podemos mirar más cosas, pero si esas dos cosas no funcionan bien, el No se resto me puede. dan igual. Claro. ¿Cómo genera caja el negocio? Que digo caja y no beneficios, porque no es lo mismo. Hay que hablar también de la inversión, porque hay empresas que pueden tener beneficios, pero si tienes que reinvertir mucho dinero todos los años, ese beneficio ya no es tan alto. Entonces, eso es una de las cosas que a mí me gustaría explicar, que es importante que la gente analice cuando ve un negocio. ¿Vale? En términos financieros se suele hablar del flujo de caja, pero básicamente coges el beneficio neto y le quitas la inversión. ¿Vale? Y luego, por otro lado, lo que miraría es la dependencia del fundador, que para mí es clave. Para mí, Y es más subjetiva, o sea, ¿no? ¿Cómo terminas de analizar esa dependencia? Ya no es numérica. para mí no ¿No? es... ¿Se puede medir? sí. Mira, y aparte se puede medir súper fácil. A ver. De hecho, esta idea no es mía. Hay un chico en LinkedIn que se llama Alex Spell que habla mucho sobre ella, que es sobre el móvil y la empresa. Entonces, básicamente el test es muy fácil. Tú coges el móvil del dueño del negocio y lo metes en una bañera una semana. Si la empresa sigue facturando, depende poco de él. Si la empresa no puede funcionar, depende de él. Ese es un test súper fácil. Obviamente la dependencia del fundador se ve en diferentes aspectos. Si es técnica, si es de equipo, si es financiera. O sea, hay diferentes tipos de dependencia respecto al fundador, pero el test es muy fácil. O sea, ¿quién tiene las relaciones con los clientes? ¿Te compran a ti porque eres tú o por la marca o por tu servicio? ¿Son tus amigos, tus clientes? ¿Tienes contratos con tus clientes? O sea, hay varias preguntas que hacer y es un poco pues esos checks que tienes que ir viendo y que poco a poco puedes ir clarificando. Entonces, para mí son estas dos cosas. Si tienes claro que genera caja el negocio y no depende del dueño, es una empresa que puedes vender. Porque si depende del dueño, bueno, hay una cosa que también me gustaría mencionar que es la transición. Porque claro, vender una empresa no es vender una casa. No es te doy las llaves y ya Y ya está. estás adentro. No es tan Es, fácil. no es tan fácil. No es tan fácil. Entonces, para mí, bueno, y para mí esto es otro condicionante. O sea, yo jamás compraría una empresa si el dueño se va al día uno de la compra. Me parece una señal horrible. Horrible. Y nosotros nos especializamos en el sector de jubilación o problemas extremos como de salud y tal, que a veces pasan a veces más jóvenes, porque hay una razón lícita para vender. Porque vender un negocio, si es tan buen negocio, nunca lo vendes. Claro. Salvo que, oye, tengas una estrategia de reciclar el capital. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que cojas y lleves un negocio de 1 a 5, que seas muy bueno en eso, que seas muy bueno identificando oportunidades de llevar de 1 a 5 y quieres venderle esa empresa a los que llevan de 5 a 10. Entonces, tú vendes porque es tu expertise, es donde encuentras tus oportunidades y vuelves al 1 y coges todo el dinero que has recogido en el 5 y en vez de tener ya una, pues puedes tener 5 oportunidades. Claro. Pero es difícil. Yo soy un tío muy confiado para unas cosas y muy desconfiado para otras. Un tío que vende un negocio sin razones claras, sospecho. ¿Y has detectado que te han dado razones y al final no lo eran? Porque digo, hay una parte de confianza en donde te Sí, dicen lo vendo por esto sí. y después digo, en el análisis has escarbado un poco y detectado que no era así. ¿Te pasa? No sé si voy a contestar a tu pregunta con esto, pero lo que sí que me gustaría decir
es que en estos 6 meses he analizado las cuentas de más de 100 pymes en España, de sentarme con ellos, ¿vale? Sí, sí. No de haber visto unas cuentas, no, sentarme con ellos, y ninguna, el dinero que declara es el que gana de verdad. Y eso es por diferentes cosas, ¿vale? Claro. Que no es todos que hagan cosas mal, sino que a veces tienen cosas mezcladas, son empresarios desde hace mucho tiempo, y hace que no sea una visión real del negocio, porque a veces su empresa no deja de ser su familia, entonces cuando tú vendes ese negocio, pues tienes que como Separarlo. separarlo. Sí. Entonces no quiero evitar tu pregunta, pero sí que te quiero decir que me encuentro con estas realidades, que a veces dices, claro, no es lo mismo. Para mí esto es como tener gafas, ¿vale? Entonces, no es lo mismo ver la empresa desde tus gafas que desde mis gafas. Claro. Porque tus gafas son de ser empresario de hace 30 años, que metiste ahí algunos gastos, o yo qué sé, tienes contratadas a algunas personas de tu familia, que esto sucede en las empresas en España, pues eso en una empresa normal, si la vas a vender, pues claro, tienes que imputarlo. O por ejemplo, eres el dueño del local y cuando vendes el negocio no vendes el local, pues ese alquiler tienes que meterlo como un coste de la empresa. Entonces, pues son cosas que hay que ir ajustando. Entonces, normalmente las empresas ganan menos de lo que ellos piensan. Claro. Esa es la realidad. Y quiero volver un poco, Toño, al Toño de las redes. ¿Vale? Al que se hizo viral hace dos meses y pasó de seguidores. ¿Cuánto tenías hace 2 meses? ¿Me dijiste? ¿300, 400? No, tenía 100. 100, vale. Y de 100 y hoy tenés 80. Sí. 80.000. ¿Cómo fue eso? ¿Qué te generó ser viral? ¿Qué empezaste a sentir en las redes? Pues diría un tema de ego, siendo completamente honesto. Me empecé a ver pues un poco en el centro de algunas cosas, la gente me conoce, sobre todo los creadores de contenido me conocen porque me han analizado, pero diría que tener atención no significa ganar dinero. Y creo que eso también es un buen mensaje a dar a las nuevas generaciones que se quieren dedicar a ser influencers. Una cosa es tener visualizaciones y otra cosa es ganar dinero. Yo ahora estoy generando muchas oportunidades y estamos monetizando y cristalizando algunas, pero yo no soy rico. Y no pasa nada, pero estoy muy orgulloso del camino que estoy haciendo. ¿Puedo ser rico en 2 años? Depende de qué definamos como rico. Pero tener algo de patrimonio, pues creo que puedo tenerlo. Entonces, yo también dando esa parte de consejos o qué cosas me han pasado, pues he tenido mucha atención, esa atención que me ha traído muchas personas interesadas en hablar conmigo, empresarios que quieren vender su negocio, empresarios que quieren hablar conmigo, creadores de contenido, marcas, agencias de influencers, eh, amigos que no hacía hace mucho tiempo. Por ejemplo, yo qué sé, contándote una anécdota que esto, una de las cosas que más ilusión me ha hecho, ¿vale? Yo cuando tuve 14 años, yo me quería comprar una moto. Y mi padre tenía un concesionario de motos. Y mi padre perfectamente me podía haber regalado esa moto. Pero mi padre me dijo, no. Motos no. Pero, Accidente o por... claro, pero lo que me hizo fue trabajar en ese concesionario durante todo el verano y lo que me pagaba, que por cierto, esto sería ilegal porque tendría 14 años, no sé si se puede trabajar siendo tan joven, pero estuve allí limpiando el aceite y ayudando a mucha gente, pues me lo podí comprar. Y la anécdota de esto va porque hace un mes me escribió una de esas personas que trabajaba en el taller, me dice, hola Toño, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hace mucho tiempo que no hablamos. Y yo obviamente no me acordaba de esta persona. Pero recordándome esa historia, pues me hizo muchísima ilusión, ¿no? El haber llegado a una persona que me conoció hace 20 y pico años y que yo era pues un mocoso que quería comprarse una moto y estaba cambiando aceites de motos y haciendo muchas preguntas, siendo igual de curioso que soy hoy. Está muy bien. Y, digamos, a partir de este crecimiento que tuviste en redes, claramente no empezaste con la estrategia que te posiciona hoy en el contenido. Me imagino que llevas mucho tiempo antes que 2 meses trabajándolo. Sí. ¿Cuál fue esa planificación para poder lograr las visualizaciones que tenés hoy?
Me encantaría decirte que tenía un plan súper definido y que todo salió como lo tenía planeado, pero la realidad siempre te da un puñetazo en la cara. Esa ha sido mi realidad. Em, yo empecé intentando hacerlo todo yo, editarme los vídeos yo, pensarlos yo, etcétera. Eso no funcionaba. Luego probé una agencia y sentía que era un personaje de televisión que decía unos guiones que nadie se creía. Y luego pasé a una fase 3 en las que dije, los vídeos, los guiones al menos los tengo que hacer yo. Las ideas las tengo que traer yo. Entonces cuando tuve las ideas y los guiones y sobre todo copiar, copiar pruebas Sí, lo que funciona. y esto me funcionó. Entonces, pues ahora lo que estamos haciendo es pues intentando ampliar esta estrategia para que no sea solo que analizo negocios, sino explicar realmente lo que hacemos, que es ayudar a las personas a comprar y vender negocios. Justo cuando llegabas me contabas algo de distintas etapas en la Sí, cual querés estructurar todo esto. sí. ¿Querés contárnosla? Sí, sí, claro, claro. O sea, me gustaría contar que esto que estoy haciendo yo no me lo estoy inventando yo. Esto existe en Estados Unidos, lo llevan haciendo unos 10 años. Hay varios influencers que se dedican a comprar negocios aburridos. Y yo me fijé en ellos diciendo, vale, voy a ver su experiencia, ¿qué han hecho antes? Y digo, pues si han trabajado en los mismos sitios que yo, ¿por qué no puedo yo montar esto en España? Y de repente digo, ¿cuál es la estructura de pymes en España? Ostras, pero es que está súper fragmentado. Digo, vale, tengo por lo menos el currículum y la oportunidad del mercado. Pues voy a intentarlo. Entonces, mi estrategia pasa por entender que los creadores de contenido es el centro de los nuevos negocios de los próximos 20 años, por lo menos en mi opinión. Con toda la inteligencia artificial vamos a intentar volver a humanizar los negocios. Entonces, lo bueno de las redes sociales es que se retroalimenta. Entonces, empiezas creando contenido, ese contenido te trae curiosos y esos curiosos vas filtrando y acaban siendo clientes. Entonces, creo que las personas a veces piensan las empresas al revés. O esta es un poco mi visión, ¿vale? En el siglo XX, los empresarios decían, oye, vamos a fabricar algo. Y luego lo vendían. Como no tenían competencia, normalmente como eran cosas que eran útiles, pues la acaban vendiendo. Creo que a día de hoy hay que hacerlo al revés. Primero, generas la audiencia, ves qué necesidades tienen respecto a los mensajes que tú les vas montando y a partir de ahí montas lo que les vas a vender. Es que no tiene ningún sentido. A veces te lo está diciendo tu propia audiencia y es esta fase de experimentación en la que pues vas encontrando qué son las cosas que van funcionando. Entonces, yendo a tu pregunta respecto a las etapas, yo lo divido en 3 etapas claras, ¿vale? La primera etapa, llamar la atención, que la gente te conozca. Hay gente que puede pagar publicidad o yo lo he hecho a través de hacer contenido orgánico. Entonces, esa fase me queda mucho, mucho por hacer, pero por lo menos ya hemos dado nuestros primeros pasos. La segunda parte que es crear servicios y negocios alrededor del contenido, es decir, oye, yo hablo de contenido sobre analizar negocios. Pues ahora toda esta audiencia, ahí me escriben entre 10 y 30 personas a la semana de, oye, Toño, tengo 100.000 euros. ¿Qué negocio monto? Es así, o he visto el vídeo del estanco, ¿cómo podría montar uno? O he visto el vídeo de las uñas, me encantaría poder montar uno. Me pasa. Entonces, yo este es un mercado ahora que no estoy dando demanda y que voy a tener que ir poco a poco viendo cómo les soluciono esos problemas que me plantean. Entonces, ¿por qué voy a crear el curso de cómo montar un negocio sin primero entender quiénes son estas personas? Entonces, esta es un poco esta fase 2 de ir creando servicios y productos alrededor del contenido. Y lo tercero, que es la misión de relevo familiar, que es comprar empresas que están en fase de jubilación. Entonces esas son las 3 fases. Atención, la segunda fase que es crear empresas que sobre todo también permitan 2 cosas. Una, mantener el contenido y 2, que podamos ganar dinero para reinvertirlo en comprar negocios.
Sabes que voy a hacer un paralelismo con algo que justo, bueno, en el anterior episodio lo hemos comentado. Que claro, a veces el cliente piensa que en una marca, en una franquicia, hay un producto que es excepcional o un servicio que es sobresaliente o una estética, una arquitectura, que sin duda todo eso lo hay, pero en definitiva el cliente, el inversor, que quiere invertir en una franquicia, termina comprando la demanda. Entonces, tiene mucho sentido lo que estás diciendo de empezar el negocio por la demanda, porque vos podés tener el mejor servicio, el mejor producto, y si no llegas a conectar con tu demanda, no lo vas a poder monetizar. Así que es totalmente válido. Y, ¿y qué visión tienes de cómo van esas etapas? ¿Qué plazos manejas? ¿Cómo lo llevas? Fua, tío, esa pregunta sí que es difícil, ¿eh? Porque las cosas se están moviendo muy rápido, muy, muy rápido, y es difícil poder estimar cómo se van a ir dando las cartas. Creo que todavía estoy en una fase de experimentación, que, por cierto, también hablando un poco del tema más personal, es Ujú. bastante solitario. Mira, Em, ¿por qué? ¿Por qué solitario? Es como si estuvieses entrando en una selva y no sabes hacia dónde tienes que ir. Entonces, puedes estar dando círculos, vas probando, es como que tienes diferentes herramientas en tu mochila y dices, vale, pues pruebo primero con la linterna, a ver si... Y ando solo por la noche porque así hace menos calor. Luego coges el hacha y dices, no, tengo que ir por el día con el hacha porque así no salen los murciélagos. Me lo invento, ¿no? Por poner Sí, sí, algunos sí, sí, está ejemplos. claro. Vas pensando qué cosas, pues yo como, un poco si quieres, como son diferentes patas, como tenemos pensado monetizar, pues te puedo contar cada una de ellas y cómo veo yo cómo está de cristalizado. Por ejemplo, yo tengo una parte que es formación, que ahora mismo estoy pensando en cómo me voy a asociar con personas que ya tengan esa experiencia lanzando formación, porque yo no quiero hacerlo solo. Entonces, eso es una pata que, que, me, que me para cristalizar esto, encontrar al partner adecuado y llegar a un buen acuerdo. Entonces, es algo que estoy persiguiendo, pero que no tengo prisa. Tengo ya más de 4 o 5 propuestas encima de la mesa de gente muy grande, gente que factura más de 10 millones de euros al año haciendo cursos online y que les gusta mucho el nicho. Esa es una vía de monetización. Otra es, nosotros hacemos asesoramiento de ventas de empresas, que de hecho ya tenemos una en exclusiva, que es una empresa en Madrid que factura más de 6 millones de euros, que gana más de 2 millones de euros al año y que nosotros estamos, bueno, yo y mi equipo estamos gestionando el proceso de venta, que eso, pues oye, nos da unos ingresos al mes y aparte estamos, pues si vendemos, pues hay un porcentaje que nos llevamos. Luego tenemos la parte de abajo del mercado, que estamos creando esta especie de Tinder para conectar pues esos compradores y esos vendedores que comisionamos un porcentaje de las ventas que conseguimos. Luego tengo una parte que es mi propia marca personal, que al final, pues oye, yo hablo de negocios y la gente se quiere asociar conmigo, porque doy credibilidad. Entonces, yo ya he pasado, diría, me da un poco de vergüenza decirlo, pero yo ya soy influencer, porque hay una agencia que me representa, pero yo no me dedico a ser influencer, ni gano dinero para ser influencer. Yo lo que gano de esas colaboraciones, llamémoslo, lo reinvierto en tener más contenido. Entonces, yo creo que esas son un poco las vías que tengo a día de hoy. Luego también hay otra parte que es más consultoría individual a gente que quiera echarle una mano, pero esas son un poco las 4 vías. Entonces, claro, cuando tú me preguntas el futuro, pues digo, ostras, pues la formación, si encuentro al tío y el lanzamiento sale bien, eso puede dar bastante dinero. La parte del asesoramiento de vender empresas, cada vez más personas. Yo tengo ahora un pipeline, o sea, he dicho que gestionamos una en exclusiva, pero tengo más de 30 empresas a la venta, que no son todas en exclusiva, y son empresas más pequeñas. Entonces, yo ahora mismo tengo pues ese portfolio de empresas y luego la parte de consultoría, pues es que hay gente que quiere hablar conmigo y que se fía de los consejos que tengo. Yo al final
No, la gente no debería de confiar en mí porque soy famoso en redes sociales, aunque eso ayuda, pero debería de confiar en mí uno, por un poco mi familia y por dónde vengo, que soy de empresarios, y dos, por la experiencia profesional que tengo, que es que he estado en las mejores consultoras del mundo, en los mejores bancos de inversión del mundo, y he trabajado para los fondos soberanos que más pasta tienen en el mundo, que son los de Oriente Medio. Entonces, gracias a haber analizado cientos y cientos de inversiones, pues tengo algo de criterio. No soy experto en todo, pero tengo algo de criterio. Entonces, eso es lo que intento ayudar a los empresarios a que tengan esas conversaciones más honestas con ellos mismos y a ser esa persona con la que pueden debatir esas preguntas que dentro de su empresa no tienen a nadie, porque nadie tiene esa capacidad de poder analizar ese negocio como ellos mismos. Y de cara a todas estas empresas que son capaz pymes de distintos rubros y digo, ¿te pasa que tenés alguna que se acerque al rubro de franquicias? Porque te he visto en algunos videos que hablas con franquicias o por lo menos las Sí, exhibís, como el caso de McDonald's. o sea, nosotros, esta es una de las partes que queremos también potenciar. Veo que mi marca se puede asociar mucho. Bueno, yo tengo como varios avatares, ¿vale? Y perdona que a veces me voy un poco No, lejos pero para explicar mejor las es preguntas, mejor. pero básicamente yo tengo tres tipos de avatares. Personas que quieren montar un negocio, personas que quieren comprar un negocio y personas que quieren vender un negocio. Las personas que quieren comprar un negocio, pues para eso tengo estas oportunidades. Ujú. La gente que quiere vender negocio, tengo esas oportunidades. Pero la gente que quiere montar un negocio, para mí, que yo me asocie con franquicias, tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido porque les doy visibilidad y obviamente yo las operaciones me las miro. No, Claro. no soy un tío del telediario que hoy anunció Colonia y mañana seguros de coche. O sea, yo solo hablo o hablo de empresas que conozco y que me miro los números. Y, digamos, hoy, digamos, en redes escuchás cosas negativas de cara a emprender. ¿Te pasa que tengas ahí una percepción de lo que dices no es verdad? O digo, seguramente existan redes. ¿Qué comentario puedes darme sobre Dices, eso? o sea, por calificar, o sea, por matizar tu pregunta. Tu pregunta es si tengo haters o... No, que haters, no hay nadie viral que no tenga haters, Vale, vale, creo. vale. Pero detectás, digamos, que hay poco análisis en el comentario, en entender realmente que lo que estás diciendo es así, que se puede comprobar. Diría que lo que hay es falta de conocimiento, en general. Confunden términos. Sí, ¿Qué es el EBITDA? ¿Qué es el resultado neto? sí, sí. Yo diría que hay falta de conocimiento y que creo que es fácilmente... eh, que es sanable. O sea, creo que estas personas, si dedicasen un poco más de tiempo a formación, que sinceramente no tiene por qué ser de pago, en Internet existe toda la información para entender Ahí está todo. cómo poder analizar un negocio, y de hecho esto es parte de nuestro propósito como marca, que las personas que no se puedan permitir tener esa formación de pago, que puedan ir poco a poco aprendiendo con nosotros, por eso hacemos contenido también. Así que sí, diría que hay desconocimiento respecto a cuáles son las implicaciones de montar un negocio y también un tema de desconfianza, es decir, no, es imposible que ganes dinero haciendo esto, o eso es mentira. Yo he analizado muchos negocios y hay gente que me dice, no, esos números no son verdad. Pero Así, así desde su casa, desde sí, el teléfono, sin... sí, pero es normal, es Claro. normal, es normal, porque seguramente esas personas estén trabajando en otro sitio o hayan tenido la experiencia de que han montado ese negocio y a lo mejor han fracasado. Y lo puedo entender, no lo digo desde un punto de vista del ego, lo digo desde el punto de vista de la comprensión. Ostras, las personas hablan de lo que han experimentado. Entonces, una de las cosas, una de mis grandes mantras, que si quieres esto luego lo debatimos, a mí el sector de la restauración me parece
tremendamente complicado, pero tremendamente complicado. O sea, creo que la tasa de cierre de restaurantes que abren, creo que a los 2 años creo que es el 80% cierran. O sea, es bastante heavy. Pues mi opinión es, cuando la gente me pregunta, ¿quiero abrir un restaurante? O ¿qué negocio jamás montaría? Casi siempre digo lo mismo, un restaurante. Pero una cosa es montar un restaurante y otra cosa es montar una franquicia, que si quieres eso lo podemos debatir. Pero para mí montar un restaurante es súper sacrificado. Tiene poco margen. Y luego me contesta gente, no, yo tengo margen, ¿vale? Genial. Y lo entiendo y sobre todo te felicito, pero no es lo normal. Claro. Sí, nosotros tenemos una métrica que es que después de 5 años un negocio propio de restauración, uno nuevo, digamos, alguien que viene sin experiencia, que es la primera vez que lo hace, solamente le queda un 20% de probabilidades de sobrevivir después de 5 años. Y cuando es una franquicia, esto se invierte. Después de 5 años la probabilidad de seguir abierto es el 80%. Entonces, la estadística es brutal y claramente habla de que es mucho más eficiente, menos riesgoso y aparte que contás con un montón de acompañamiento en el sector de franquicias, que no es solamente tener un producto validado con cierto know-how, sino que después cuando la cosa se ponga fea, vas a tener un equipo que viene hace años con el proyecto y que te puede decir cómo ya corrigió en otros escenarios para lograrlo. Estoy muy de acuerdo en lo que dices. Yo creo que para eso, al final, recomendar hacer una franquicia, recomendar, es difícil. Yo siempre intento decir que la gente se forme y que tome sus propias decisiones. Y sobre todo, que no se crean ningún número que yo diga, que analicen todos, los que diga yo, pero los que dicen el resto de personas que escuchen. Porque al final uno tiene que tomar sus propias decisiones. Y respecto a lo que tú me comentas, yo diría que cuanto más te conoces tú, tienes que ver en qué eres bueno. ¿Eres bueno en operaciones? ¿Eres bueno creando marca? ¿Eres bueno financieramente? Porque, oye, si eres bueno levantando dinero, pues oye, puedes montar varias franquicias, consigues inversores y tú intermedias de eso. ¿Por qué no? Porque es menos guay o menos lícito. Porque tienes que hacer todo. Yo creo que si te especializas, seguramente te va a ir mucho mejor. Bueno, nosotros como consultora en franquicias que crecen, en general tenemos dos tipos de consultas cuando es para una franquicia, propiamente dicho, ¿no? El que ya sabe o cree saber lo que quiere, lo cual para nosotros está perfecto, digamos, adelantamos un montón de la tarea de consultoría. Y digo, si querés evidentemente montarte una franquicia de pilates, es porque te gusta, te atrae, hay algo que ya conectó con eso. Pero también tenemos otra gente que pregunta un paso más atrás o dos y nos pregunta qué negocio es el que puedo montar. Y ahí es donde más valor nosotros le podemos aportar, porque entendemos el negocio desde dentro, porque para poder comercializar una franquicia pasamos por un proceso de capacitación muy largo en la marca, en donde nosotros decimos que tenemos que saber igual o lo mismo que el dueño de ese negocio. Y al tener todo ese know-how y todo ese conocimiento, cuando viene ese perfil, la verdad que es muy variado. Digo, no hay un buen negocio para todos. Hay buenos negocios que, según las personas, como son todas diferentes, pueden ser excelentes. Y acá yo siempre pongo un caso que es, trabajamos con una cervecería, una marca de cervezas artesanales que produce y demás, que el negocio está muy bien, pero digo, tiene necesariamente este tipo de negocios que vive más de la parte de relaciones públicas, tienen siempre tener un impulso por un happy hour, por trabajar con empresas. Entonces, si vos no tenés ese motor y no te gusta trabajar en un ambiente hasta nocturno de fines de semana, capaz viene alguien que dice, mira, yo tengo familia, 3 hijos y no, bueno, lo tuyo capaz es una cafetería que a las 8 de la noche ya está cerrada. Y no tiene por qué ser ni malo la cafetería ni mala la cervecería. Claramente son perfiles que se adecúan a uno o a otro. Bueno, yo creo que todos deberían de ganar dinero, porque si no ganas dinero... No. Eso desde ya, eso desde ya. Para que sea bueno tiene que ganar dinero, pero para que sea bueno tiene que poder adecuarse al estilo de vida. Sí. Y para que sea sostenible. Sí. A mí, si me dejas decir algo, yo hablo de que para poder seleccionar un negocio tiene que cumplir 3 círculos. Primer círculo, que sea un negocio rentable. Segundo círculo, que la industria sea atractiva, es decir, oye, ¿es un sector que está creciendo? Por ejemplo, el sector de las hamburgueserías. Oye, el consumo de gente comiendo hamburguesas está creciendo.
Vale, puede ser que esté muy competido y tal, pero es muy competido por algo, porque está creciendo. Entonces, oye, es un sector que está creciendo. Y tercero, que sea un negocio que te apetezca gestionar a ti y que se te dé bien. O sea, tiene que cumplir esas tres condiciones. Que el mercado sea bueno, que el negocio gane dinero y que tú seas una buena persona para ese negocio. Y eso yo creo que es un poco la definición de vuestro trabajo. Claro. ¿Y qué mentalidad crees que tiene que tener alguien para meterse en un negocio? Alguien que capaz trabajó toda su vida por cuenta ajena y ¿qué mentalidad ves ahí o qué consejo le darías para que pueda emprender? Esta pregunta es, Amplia. es un buen marrón. Yo lo que te diría es más. No voy a dar un consejo genérico, voy a decir qué me diría a mí ¿Vale? si tuviese 20 años y quisiera emprender. Hay un consejo que no es mío, pero que suele decir que es aprende y luego emprende. Porque los errores emprendiendo suelen ser caros. Entonces, si quieres montar una franquicia, puede ser interesante trabajar pues, para una empresa que gestiona franquicias, o puedes con algún inversor que invierta en franquicias, por ejemplo, que te vayas acercando a ese destino final, que no seas tan... Creo que a veces en la vida, y a mí esto me ha pasado, que intentas tomar atajos. Y en la vida no hay atajos. Las escaleras tienen escalones por algo, no tienen solo un escalón. Y a veces queremos tomar pues, ese pequeño ascensor, pero no. La vida te vuelve a tirar al suelo y tienes que volver a recorrer cada escalón, ¿no? Entonces, yo lo que diría es tener una conversación más honesta y ser más humilde para que, como emprendedor, pues digas, que vayas haciendo esos experimentos con poco dinero. Es decir, yo me acuerdo de los niños pequeños, o cuando yo era un niño pequeño, pues yo qué sé, con 10 11 años, que vendía pulseras a la gente de mi urbanización, pues oye, era un pequeño empresario, vendía ahí, me ganaba 10 euros a la semana. Pues tienes que empezar a experimentar. ¿Cómo puedes ganar dinero? ¿Trabajas para otros? No pasa nada. Saca algunas pequeñas horas y empieza a prestar tu conocimiento a otras empresas. Obviamente esto tienes que ver tema regulatorio, que no tengas exclusividad y tal, pero oye, intenta eh, buscar dentro de las horas en las que no trabajes, si te lo puedes permitir, no tienes familia, o sea, hay varios inconvenientes en los que esto a lo mejor no es tan fácil, pero si para ti esto es prioritario, le deberías de poner la importancia de tiempo. Y luego, que los que ganan no son los más inteligentes, sino los que no paran. Diría que hay que estar un poco loco cuando emprendes, porque tienes que confiar muchísimo en ti, muchísimo. Y las personas alrededor tuyo también es importante que lo hagan. Entonces, bueno, para empezar, que solo te importe lo que pienses tú, eso creo que es bastante importante, Sí, pero pero que tengas un entorno fértil que te acompañe exacto, es... exacto. Sí, creo que no deberías de guiarte por lo que te diga tus compañeros de trabajo porque o tus amigos, porque, bueno, una anécdota. Yo tengo muchos amigos que se reían de mis vídeos cuando nadie los veía. Y ahora me dicen, ostras, Toño, qué famoso eres. Digo, tronco, o sea, antes me dices una cosa y ahora dices otra. Esto me pasa. Pero no pasa nada, es la vida. Y todo parece un chiste hasta que coge la dimensión de que deja de serlo. Y en ese camino tienes que ir siguiendo confiando en ti. ¿Cómo tienes que hacerlo? Despertándote todas las mañanas y pensando en por qué te despiertas. Y yo me di cuenta hace muchos años de que yo era un empleado malísimo, pero porque me despertaba cabreado, porque no me gusta nada trabajar para otros. Es la realidad, no me gusta nada, 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 porque me gusta vivir mis propios sueños. Entonces, yo he estado muchos años frustrado de no poder, pues, de querer tener un estilo de vida y que solo me lo podía permitir si trabajaba para otros. Y ahora tengo un estilo de vida mucho más comedido, pero realmente estoy haciendo lo que más me apetece, que es emprender, hablar con empresarios
y crear todo este contenido y esta comunidad y ayudar. Entonces la verdad es que, perdona que haga tanto bombo, pero es que estoy súper feliz. No, la verdad que lo último que dijiste fue para... Ya seguramente lo vamos a cortar y poner como uno de los clips porque realmente va de eso. Digo, en definitiva, creo, digamos, hasta ahora está chequeado que pasamos por esta vida una vez. Si hay otras más, ya no lo sabemos. Pero si no vinimos a disfrutar cada día y a levantarse con esa hambre, es un poco incompleto. Digo, así que la verdad que es un buen mensaje para nuestra audiencia que se despierten con esa hambre. Y antes de cerrar, me gustaría hacerte dos preguntas. La primera es, ¿qué le dirías al Toño de 14 que estaba ahí limpiando los aceites si lo pudieras tener sentado hoy a tu lado? Y después te hago la segunda. Uf, es una pregunta difícil, incluso me emociona un poco. Mm, Diría que confiase más en él. Sí, Emocionate tranquilo, que estamos para eso. sí, 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 no, diría eso, que consiguiese confiar más en él. Sí, eso es una cosa importante. Confianza. Sí. Y, y te lo completo con algo que, de hecho, lo tengo tatuado aquí en este hombro. Eh, que es seguir a tu corazón. Hay algo que uno está en la parte racional a Sí, veces viendo, pero si hay algo adentro que te dice que sí o que no, sí. saber escucharlo es importante. Sí, yo creo que a veces he tomado decisiones, o sea, cuando te conoces más em, y la gente que me conoce poco piensa que soy un tío muy serio y muy frío, pero soy un tío bastante emocional. Entonces, a veces intentas enmascarar toda esa racionalidad para que parezca que tiene sentido, pero realmente las personas, o por lo menos yo, me muevo por las emociones y por la intuición. Entonces, estoy completamente de acuerdo contigo. Yo cuando, por ejemplo, cuando contrato, a mí los currículums me dan muy igual. Solo es una conversación con una persona y ver qué confianza me transmite y hacerle 4 preguntas sobre lo que yo estoy montando y con eso me es suficiente. No necesito grandes preguntas de chequear su experiencia, preguntarle a 10 personas, no, no me vale. Y esto también me vale para encontrar socios, me vale para todo. O sea, soy un tío, a veces puede ser un poco impulsivo, pero prefiero ser impulsivo y equivocarme que ser excesivamente racional. Y no hacerlo, sí. Exacto. Sabes que en franquicias que crecen tenemos horas y Ujú, horas. Tenemos un equipo de más de 120 comerciales ujú, en todas las oficinas que tenemos en distintas partes del mundo. Y la cantidad de horas que le dedicamos a la inteligencia emocional, ujú. eh, entendimos hace mucho, bueno, 25 años de consultora, lo entendimos hace mucho que la gente no compra por el número frío que hay en un Excel. La gente compra porque hay un consultor del otro lado que escuchó lo que necesitaba y que lo impulsa a emprender, lo impulsa a dar ese salto que... y en definitiva, digo, hay que estar finos en los números, porque de hecho Sí, la confianza se construye en entender sí, sí. esto, esta parte racional. Pero las decisiones de emprender no pasan por el Excel, pasan por lo que sentís adentro y las ganas de hacerlo. Correcto. Yo es más, hay empresas que pueden ser muy rentables comprándolas, pero si no te ves gestionándolas, va a ser imposible levantarte cada mañana, que tengas un problema con un empleado, con un cliente y que tengas esa energía de poder resolverlos. Tienes que tener una conversación contigo muy honesta y decir, oye, puede ser una oportunidad de la leche, pero es que no es mi oportunidad. Entonces, esa parte de autoconocimiento a la hora de montar un negocio, creo que es, bueno, o sea, no es que sea importante, es que sin eso las probabilidades de que fracases son muy altas. La última pregunta, la que me quedó pendiente.
micrófono es todo tuyo. ¿Qué le dirías a una audiencia que está ahí escuchándonos y que está pensando si dar el salto o no, emprender, seguir como está, invertir? ¿Qué consejos le darías? Pues te he contado antes un poco que depende un poco la edad que tenga esa persona y depende de las características personales que tenga. No es lo mismo tener 2 hijos que vivir en casa de tus padres y poder equivocarte 20 veces. Creo que desde donde estés es diferente y me gustaría que lo que yo diga ahora, cada persona se lo aplique en función de cómo sean sus características. Pero para mí es experimentar. Tienes que experimentar si te gusta emprender, que yo no puedo vivir sin emprender, por eso he sido algunos años de mi vida un poco menos feliz, porque no lo era. Entonces, tienes que encontrar qué es lo que te apasiona en la vida y si lo que te apasiona es montar negocios, tienes que asumir cuáles son las consecuencias de ser empresario. Porque ser empresario no significa subir vídeos a Instagram diciendo que eres empresario. Significa ponerle cara y ojos a esos problemas y enfrentarte a ellos. Pero también hay un lado muy bonito, que es pues el celebrar esos éxitos personalmente y con la gente que te rodea. Yo la verdad es que es un poco lo que intento hacer. Los problemas me los intento comer yo, pero los éxitos, cuando las cosas me van bien, intento compartirlo, porque para mí el éxito individual no sabe igual, hay que compartirlo. Cuando puedes tener pareja, no tener pareja, puedes tener familia. O sea, si ganas dinero y lo dejas en el banco, para mí es como si no lo hubieras ganado. O sea, no quiero influir en que la gente se gaste su dinero, pero creo que estamos en esta vida, como decías tú antes, solo una vez y creo que hay que aprovecharla al máximo, al máximo. Entonces, a mí hay una frase que me dijeron cuando entré a trabajar que me gusta mucho y que me motiva, que es work hard, play hard. Y eso es exactamente la filosofía de vida que a mí me encantaría que cualquier persona tuviera. Que hagas lo que hagas, puedes ser empresario, emprendedor, funcionario, profesor, militar, político, que lo que hagas le dediques pasión, que quieras ser el mejor. No hace falta que lo seas, pero que tengas las ganas de querer serlo. Y que luego, cuando las cosas te vayan bien, porque es muy difícil que si insistes tiempo, años y años haciendo lo mismo, no te conviertas en bueno en ello. Entonces, cuando una vez ya seas bueno, que todos esos frutos los puedas compartir. Muchas gracias, Toño, por participar. Gracias por venir, por tomarte el tiempo. Y la verdad es que muy buen episodio, contenido de valor. Me parece que salió muy bien, así que te lo agradezco. Gracias a ti.